Muy bien, amigos y amigas, muy buenas noches, amigos y amigas de Canal 8. Nuevamente, hoy, 2 de junio del 2014, estamos con ustedes en Hablemos de Educación. Nuestro agradecimiento y reconocimiento especial en la dirección general al magíster Américo Valencia Fernández. En la producción general, nuestro amigo José Pipo Guillén. Y en la conducción del programa por el día de hoy, un amigo de ustedes, Johnny Prado Poma. El día de hoy inauguramos con el tema personajes que dejaron huella. Y a propósito de personajes que dejaron huella, hoy tenemos un importante especial sobre la vida y la obra del gran escritor Gabriel García Márquez. Dijimos la semana pasada que empezábamos con las anécdotas de grandes personalidades y empezamos con Leonardo da Vinci y hoy continuamos con Gabriel García Márquez, solo que con la diferencia que hoy haremos un reportaje especial, sí, muy especial, con videos, con declaraciones, con reportajes sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez. ¿Y para qué hacemos este reportaje? Hacemos este reportaje para difundir y sobre todo para ver la incidencia que tiene esta personalidad en el mundo del conocimiento en la actualidad y básicamente cómo va a incidir en las instituciones educativas, sobre todo en los aprendizajes, en la escuela pública y en la escuela privada, en la jurisdicción de la UGEL número 06. Gabriel García Márquez nació un 6 de marzo de 1927 y este nacimiento histórico significa pues el punto de partida de una personalidad que ha contribuido con la historia latinoamericana, con la historia de la identidad del hombre que es migrante, del migrante, como así en Colombia, así como en nuestro país, nosotros tenemos y somos migrantes, los migrantes que en la década del 40, en la década del 50 y en la década del 60 fundaron pequeñas ciudades, fundaron pequeños pueblos jóvenes, fundaron asentamientos humanos y que luego estos se fueron convirtiendo en ciudades modernas, cosmopolitas, con luz, con agua y que apostaban por la posmodernidad. En ese sentido vamos a presentar el primer video sobre la biografía de Gabriel García Márquez. Adelante, control. Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa atlántica colombiana, Gabriel García Márquez fue el mayor de 12 hermanos. Los primeros 8 años de su vida los pasó lejos de sus padres Gabriel Eligio y Luisa Santiaga, bajo el cuidado y educación de sus abuelos. De hecho, para el escritor colombiano, su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, fue, según dijo alguna vez, la figura más importante de su vida. El ambiente que lo rodeaba, su vida familiar, los personajes que en ella participaron, fueron trasladados a su tiempo y a su manera a sus libros, aún a costa de las constantes peticiones de su madre para no hacerlo. Es difícil que haya una línea en alguno de mis libros que no tenga su origen en la infancia. Durante los primeros 8 años de mi vida tuve las experiencias que luego he elaborado poéticamente, literariamente a través de toda mi vida. Y pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. Periodista, poeta, escritor y pasante de abogado, carrera que abandonó porque le aburría a morir, Gabo, como se le llamaría más tarde, decidió, gracias a la admiración que sentía por escritores como Kafka, Joyce, Faulkner, Virginia Woolf y Hemingway, dedicar su vida a la literatura y el periodismo, inspiradas siempre una en la otra. Como muestra sus obras Relato de un náufrago, Crónica de una muerte anunciada y Noticia de un secuestro.
Su calidad de reportero lo llevó a viajar por el mundo y vivir en diferentes países, lo que enriqueció su trabajo. Ciudades como Ginebra, Roma, Barcelona, París y México vieron nacer grandes obras de su pluma, como El coronel no tiene quien le escriba, escrita durante su estancia en París, o su obra cumbre, 100 años de soledad, escrita en México, país en el que el escritor vivía por elección con su esposa y cómplice Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo, y años más tarde por obligación al ser acusado de financiar a grupos guerrilleros, lo que lo llevó a pedir asilo político a la embajada mexicana. Hay dos lugares que son así estupendos. México, porque es una ciudad tan grande y tan compleja que ya no se sabe si estoy o si no estoy. Entonces cuando voy a escribir, me llevo mis maletas, me encierro allá y escribo tranquilamente. Allá donde escriba más, allá tengo mi biblioteca de trabajo. Hombre de profunda inteligencia y reflexión, García Márquez se convirtió con su pluma en una especie de embajador de Latinoamérica que, consciente de las necesidades de la región y de la importancia de su voz fuera y dentro de ella, sirvió de vocero lo mismo para defender los derechos humanos, hablar de política y señalar injusticias. Yo carezco por completo de vocación política. Si uno fuera latinoamericano y si la América Latina no tuviera los problemas que tiene y la necesidad de tantos que ayuden a resolverlo, probablemente yo estaría muy tranquilo en una isla desierta. En 1982, durante su famoso discurso La soledad de América Latina, con el que aceptó el Premio Nobel de Literatura, García Márquez dejó esto en claro. Donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Novelista, cuentista, guionista de cine, Gabriel García Márquez creó la fundación del nuevo cine latinoamericano a través de su Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Más tarde, en 1994, fundó en Cartagena de Indias la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, una escuela cuyo fin es estimular las vocaciones, la ética y la buena narración en el periodismo, oficio que amaba y al que calificaba en sus propias palabras como el mejor oficio del mundo. Gabriel García Márquez es uno de los grandes novelistas del siglo XX, renovador de la literatura en español y figura clave del llamado realismo mágico. Entre sus últimas obras destaca Memoria de mis putas tristes y Yo no vengo a decir un discurso, antología completa de sus conferencias. La aparición pública más reciente del maestro García Márquez fue el 6 de marzo pasado, cuando recibió afuera de su casa a periodistas y admiradores al celebrar su cumpleaños 87. Amable, sonriente, amante de la comida mexicana, la música, 50 obras en las que dejó plasmada su vida, sus anécdotas y sus recuerdos, porque para él, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Descanse. Sumamente interesante la narración sobre la biografía de Gabriel García Márquez. La palabra constante que utilizaba Gabriel García Márquez era el término descomunal. Y no hay nada que hacer. La biografía de Gabriel García Márquez es descomunal. Y aquí tenemos Vivir para contarla, un libro sumamente importante, un libro de mucha trascendencia, donde Gabriel García Márquez relata su autobiografía y cuenta, por ejemplo, cómo acompañó a vender una casa, la única casa que tenían, a su madre Santiago. La madre Santiago había regresado a donde él estaba estudiando, y donde estaba estudiando le había dicho: hijo, acompáñame a vender la casa. ¿Y cuál casa? La única que tenemos. Y en el trayecto le iba exigiendo: ¿cuándo vas a llevar el título profesional a casa? Porque papá está exigiendo. Y papá exigía el título profesional de Gabriel García Márquez, que estaba estudiando el 7º ciclo de Derecho, y que Gabo había abandonado, y que ahora Gabo se dedicaba al periodismo, se dedicaba a la investigación, que Gabo se dedicaba precisamente a las entrevistas y a los reportajes. Y entonces Gabo tuvo que regresar y acompañar a la madre a vender la casa. Y en ese proceso de retorno para vender la casa, fue reconstruyendo las imágenes de infancia, las imágenes que le ayudaron probablemente a seguir redescribiendo este libro mágico y hermoso como es Vivir para contarlo. Si queremos leer a García Márquez, tenemos que empezar por los cuentos cortos, por los cuentos pequeños, como Éxodo. Es un cuento muy interesante. Si queremos leer a Gabriel García Márquez, tenemos que leer Crónica de una muerte anunciada. O si no, El coronel no tiene quien le escriba. Pero la obra mayor,
La obra que le permitió el Premio Nobel de Literatura fue sin lugar a dudas 100 años de soledad. La obra que está aquí y que le ha significado, primero en términos de venta, más de 1 millón de ejemplares en toda Latinoamérica, pero sobre todo que ha significado la síntesis de la experiencia del hombre común y corriente que vive en Latinoamérica y que, como todo provinciano, significa que busca, cuando llega a la metrópoli o cuando llega a la urbe, propone su autodesarrollo y su desarrollo y sobre todo su realización personal. Y a propósito de realización personal y de 100 años de soledad, vamos a ver el siguiente video sobre un fragmento de la obra 100 años de soledad. Adelante. Aureliano II pensaba sin decirlo que el mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón de Petra Cotes, donde algo había ocurrido durante el diluvio que volvió estériles a los animales y escurridizo el dinero. Intrigado por ese enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella, que buscando el interés encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera terminó por quererla. Petra Cotes, por su parte, lo iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor. Ambos evocaban entonces como un estorbo las parrandas desatinadas, la riqueza aparatosa y la fornicación sin frenos, y se lamentaban de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Locamente enamorados al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices que todavía cuando eran dos ancianos agotados, seguían retozando como conejitos y peleándose como perros. Muy bien, 100 años de soledad fue la obra mayor de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad fue la obra cumbre de Gabriel García Márquez. Pero leer 100 años de soledad no es un asunto fácil. Leer 100 años de soledad es un trabajo constante y permanente de todo lector. Por eso es que recomendamos, primero, antes de leer 100 años de soledad, lea los cuentos pequeños de Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. Luego lea usted Crónica de una muerte anunciada. Enseguida, El coronel no tiene quien le escriba. Y finalmente, puede leer usted 100 años de soledad. ¿Cómo entendí 100 años de soledad? Es la historia de dos primos, José Arcadio y Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán y José Arcadio se enamoran siendo primos. Úrsula dice, no quiero tener herederos, no quiero tener hijos, y por lo tanto se manda a hacer un pantalón de castidad. Y José Arcadio, por lo tanto, no puede tener hijos con Úrsula. Y pasan los días, pasa el tiempo, y el comentario en el Populorum crece y dice que José Arcadio no puede tener hijos. A tal punto que en una pelea de gallos, de sus gallos de José Arcadio, con la de un vecino, Prudencio Aguilar, los gallos de Prudencio Aguilar le ganan, los gallos de José Arcadio le ganan al gallo de Prudencio Aguilar, y Prudencio Aguilar le dice, ojalá que esos gallos puedan ayudarte a tener los herederos que no puedes tener. José Arcadio se sintió herido y le dijo, prepárate, que voy a regresar y te voy a matar. Y efectivamente se fue, regresó y de un lanzazo le clavó una lanza en el cuello y mató a Prudencio Aguilar. Y regresó a casa y le dijo, esposa, no quiero tener más muertos en este pueblo, pero sí quiero tener herederos. Y así concibieron al primer hijo que paulatinamente y posteriormente nació. Para ver precisamente la secuencia de estos hechos, presentamos el siguiente video de 100 años de soledad. Adelante, estudio. Años de soledad está dedicada a Yomi García Scott y a María Luisa Elío, quien nos habla de esos días de los años 60, en donde el Gabo le platicaba las historias de una novela que haría historia. Nos veíamos todas las noches. A veces nos hablábamos por teléfono, me contaba cosas, yo me entusiasmaba. Y luego llegaba Romí a buscarme y nos íbamos a verlos por la noche. Allí nos encontrábamos con los Mutis, con Carmen y Álvaro, con Chaneca en ocasiones.
y nos poníamos a charlar y imagínate lo que era aquello, ¿no? Que él estaba metido en su cuarto o había estado metido en su cuarto y de pronto salía de ese encierro donde había escrito todo el santo día, se tomaba con los amigos un whisky y empezábamos a charlar. Era una maravilla, claro, fue una maravilla de época. No sé por qué siempre me estaba como muriendo. Y entonces me llamaba y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? Bien, mira, te quería preguntar, yo tenía una tía que me contaba esta historia, pero no sé si se dice esto de esta manera, porque mi tía lo decía así. ¿Tú cómo lo dices? Entonces yo le decía mi manera de decirlo. Decía, muy bien, pues lo decimos igual. Gracias, nos vemos por la noche. Y seguía. Y de cuando en cuando, no creas, era yo una privilegiada porque me mandaba el capítulo terminado. Me decía, te mando mi capítulo terminado para que lo leas. O sea que capítulos sueltos de 100 años de soledad sí leía antes de que saliese el libro. A mí me contó Gabo 100 años de soledad antes de ponerse a escribirla. Y yo quedé maravillada. Ya como cuando la contaba, quedaba yo maravillada. Nos la estaba contando. Estábamos en el grupo, éramos Octavio Paz, Carlos Fuentes, Romí García Scott, Gabo y por lo tanto la Gaba, Carmen, etc. Y fue una maravilla, ¿no? Nos fuimos a casa de Álvaro a comer un arroz que hacía Carmen. Salíamos de una conferencia que acababa de dar Carlos Fuentes. Y entonces Gabo empezó a charlar y empezó a contarnos 100 años de soledad. Todo el mundo anonadado, escuchándole atentísimamente. Llegamos a casa de Álvaro y entonces ahí ya se disolvió un poco la reunión y fueron cada uno a un lado a hablar de sus cosas. Pero yo estaba tan enloquecida con la historia de Gabo que seguí con él, cuéntame más, cuéntame más. Entonces me seguía contando y me seguía contando. Y entonces yo le estuve escuchando toda la noche. Me contaba la historia de cuando levita. ¿Te acuerdas que el cura levita? Entonces le digo, pero levitaba. No creas que yo se lo decía en broma. Yo estoy segura que levitaba. Y me contestó, date cuenta que no era con té, era con chocolate a la española. Y entonces tenía que levitar. Y yo le decía, claro, claro, levitaba. Yo todo lo que me lo decía me lo tomaba al pie de la letra. Entonces estuvimos hablando toda la noche, mientras los demás hablaban por su lado. Y entonces le pregunté, ¿y qué más? Y me dice, ¿te gusta? Y le dije, me vuelve loca. Bueno, pues es tuya. Me dijo eso, le pidió permiso a la Gaba. Porque Gabo, aquí donde lo ves, no hace nada si no es con permiso de la Gaba, a la que adora. Y entonces le dijo a la Gaba, Gaba, ¿te parece bien que dedique a María Luisa 100 años de soledad? Y dice, me parece muy bien. Entonces fue a Romí y le dijo, Romí, ¿te parece bien que dedique a María Luisa 100 años de soledad? Muy bien, bueno, pues vámonos a casa. Los escritores trabajan con fuentes. Si no hubiesen las fuentes, no sería posible construir los personajes. Absolutamente, desde Cervantes, y no solamente desde Cervantes, sino desde Homero, pasando por Cervantes, por Shakespeare, por García Márquez, por Mario Vargas Llosa, por César Vallejo, por Ciro Alegría, por José María Arguedas, necesariamente los escritores tienen que recurrir a las fuentes. Y hemos visto cómo Gabriel García Márquez, según testimonia este personaje, García Márquez le consultaba frecuentemente algunos puntos de vista, algunos hechos. Y a propósito de fuentes, nosotros queremos continuar brevemente con la historia de 100 años de soledad. Una historia mágica y una historia hermosa. José Arcadio Buendía y Prudencio Aguilar. Y ahí viene el tema de la historia de las almas, de la alma o el alma. El alma es un hecho frecuente en el hombre latinoamericano, en el hombre peruano, en el hombre del Ande, en el hombre de la costa, en el hombre de la sierra, en el hombre de la selva. Y dice pues que el alma de Prudencio Aguilar fastidiaba frecuentemente o a José Arcadio o a Úrsula Iguarán, que se cansaron y tuvieron que abandonar el pueblo que llevó en un inicio el nombre de Riohacha. Y le dijeron, bueno, Prudencio, ganaste, y ahora nos vamos de Riohacha
y nos vamos porque tú ganaste. Y mataron a todos los gallos, dejaron enterrado muchas cosas, y a los pocos pobladores que existían ahí le dijeron, los que quieren ir con nosotros deben seguirnos. Y le siguieron precisamente para llegar a otro pueblo, a un pueblo que se llamaba Macondo. Y Macondo estaba en el sueño de José Arcadio, y Macondo estaba en la mente de José Arcadio. Pero no solamente Macondo, sino los árboles, los ríos, la riel del futuro, las bananas y tantas producciones que había en la zona, hasta que pasó el tiempo y ahí nació el primer hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Nació como debía ser, un hijo perfecto. Luego nació el segundo hijo, el tercer hijo, y pasaron las 7 generaciones. La última generación nació, la última generación de los Buendía, al término de los 100 años, nació con cola de puerco. Y esa historia estaba escrita en un pergamino, y ese pergamino decía pues que ese pueblo tenía que desaparecer. Y muchos de nuestros pueblos en Latinoamérica desaparecen, muchos de nuestros pueblos son fantasmas, y esos pueblos que son fantasmas reconstruyen su historia y su tradición. Y a propósito de tradición e historia, nosotros queremos pues decirles a ustedes que efectivamente nuestros pueblos están viviendo de tradiciones y de historia, y estas tradiciones y esta historia son fuente de vida y fuente de desarrollo de nuestros pueblos. Por eso es que este programa es un homenaje a Gabriel García Márquez, personajes que dejan huella, y el día de hoy hemos inaugurado nuestro homenaje, y no solamente nuestro homenaje a una personalidad como Gabriel García Márquez, que ha cumplido ya 1 mes y medio de fallecimiento, porque dejó de existir el 17 de abril del año en curso, y nosotros, nos dicen desde el Ojel número 06, le estamos rindiendo un homenaje desde Hablemos de Educación a Gabriel García Márquez. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida con nuestro homenaje a Gabriel García Márquez, el famoso Gabo. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad, pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado, si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia,
y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, 12.000 lasquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Krieger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por su patria, por una patria más grande y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3.000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Muy bien, continuamos con el programa Hablemos de Educación y nos informan desde la UGEL número 06. Sí, nos informan desde la UGEL número 06 que ya se vienen desarrollando los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y hay un cronograma de ejecución. Sí, este cronograma de ejecución nos informan desde la UGEL número 06 que el día de hoy, sí, el día de hoy se debieron haber registrado en Perú Educa la categoría A, B y C hasta el día de hoy, 2 de junio, en la página web de Perú Educa. Luego nos informan que el día 19 de mayo también ya se llevó a cabo la reunión informativa a delegados. También nos informan que la inauguración de los Juegos Deportivos Escolares fue el 22 de mayo. Y luego viene la etapa UGEL número 06, las inscripciones del 26 de mayo al 3 de junio en las instituciones educativas Shuji Kitamura, San Antonio de Jicamarca, San Martín de Porras, Manuel González Prada y Pablo Patrón. La reunión técnica será el 4 de junio. Sí, la reunión técnica el 4 de junio del año en curso. La ejecución de los Juegos, etapa UGEL número 06, del 9 al 30 de junio, a 10 días antes de que inicie la etapa regional, el deporte colectivo específico. Además, nos dicen que se debe entregar un informe y también el director de la institución educativa debe elaborar una resolución de la comisión organizadora hasta el 6 de julio o 5 días antes de que inicie la etapa regional, con el deporte
colectivo específico. También nos informan desde la UGEL número 06 que el director de la UGEL, Magíster Américo Valencia Fernández, ha firmado el oficio número 129. El oficio está dirigido a los directores de las instituciones educativas públicas, instituciones educativas focalizadas en gestión de riesgo de desastre del programa PREVAED. Sí, del programa PREVAED 068 Dieca Minedu. ¿Cuál es el asunto? Taller de educación en gestión de riesgo de desastres en el marco del Plan Anual de Trabajo PREVAED 2014. ¿Qué redes educativas deben asistir los días 3, 4 y 5 de junio? Las redes educativas, atención, UGEL número 06, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19 y 20, los días 3, 4 y 5 de junio, en la institución educativa Saco Oliveros, pasaje Soria número 190, altura del paradero Ate. Y luego, para las redes 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, los días 10, 11 y 12 de junio, la capacitación será, o el taller será en la institución educativa número 1199 Mariscal Ramón Castilla, que está ubicado en la carretera central, sin número, paradero Ñaña Chacla Cayo. Muy bien, nos llegaron estos informes y estos avisos desde la UGEL número 06. Continuamos con el homenaje que rinde el programa Hablemos de Educación a Gabriel García Márquez. Interesante el discurso del Nobel Gabriel García Márquez, muy trascendental y, como él decía, descomunal. ¿Y en qué medida nos va a servir las obras de García Márquez para que en las instituciones educativas, por ejemplo, se desarrolle el tema del plan lector? Para hablar precisamente y para relacionar con Gabriel García Márquez el asunto del plan lector, está con nosotros el jefe del área de gestión pedagógica, licenciado César Alvarado Laveriano, de la UGEL número 06, para profundizar el tema del plan lector y su relación con las obras de Gabriel García Márquez. Le damos la más cálida bienvenida al jefe de área de gestión pedagógica, profesor César Alvarado Laveriano. Profesor César Alvarado, nuevamente, muy buenas noches. Hablemos de Educación, le da la bienvenida. Sus saludos al programa. Buenas noches, Johnny. Buenas noches al público televidente de este programa educativo, Hablemos de Educación. Efectivamente, hoy día estás tratando un tema muy importante, como es el homenaje a García Márquez, uno de los más grandes escritores que ha tenido el mundo contemporáneo, ¿no? El fundador del realismo mágico, justamente, que ha tenido gran influencia en los escritores, quizás sin saber, en los escritores peruanos también, ¿no? Y nosotros desde la UGEL, por supuesto que promovemos la lectura de Gabriel García Márquez en toda su amplitud, a través del plan lector, ¿no? Muy interesante. Entonces, ¿qué es el plan lector? Bien. El plan lector, estimado Johnny, es una estrategia por el cual se fomenta la lectura, se fomenta el gusto por la lectura en los estudiantes, en los niños, en las niñas, ¿no? O sea, en nuestro país, usted conoce por las informaciones que tenemos, nuestros ciudadanos son los que menos leen. Se dice que a nivel mundial, ¿no?, sobre todo en Europa, los ciudadanos leen muchísimo. En Latinoamérica hay algunos países que también lo hacen, Argentina, Colombia, y nosotros estábamos hasta hace poco entre los países que menos leían. Entonces se ideó ya a comienzos del siglo, o a mediados del siglo XXI, hace más o menos en el año 2007, donde a través del Ministerio de Educación sale una normatividad para que se obligue la lectura en los colegios. Justamente el plan lector como estrategia que se va a convertir en política educativa nacional, en el cual los niños, ¿no?, los estudiantes, deben leer, pero no porque se les obligue, sino porque deben coger el gustito a la lectura, el gusto, el querer leer, ¿no?, la obra que más está a su alcance, ¿no? Entonces, así se viene, hasta ahora se viene promoviendo la lectura a través de este plan lector. Muy interesante. Y díganos, ¿qué está haciendo la UGEL 6 para fomentar la lectura? Bueno, la UGEL es pues uno de los brazos del Ministerio de Educación que tiene como tarea justamente promover
una de sus tareas es promover la lectura. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora? Hace poco, o más o menos, o 3 semanas, hemos salido a los colegios a promover el muro de las letras, por ejemplo, ¿no? En la que nuestros estudiantes han leído a ciertos escritores, sobre todo a Cervantes, William Shakespeare, etc., y después de leer la biografía, de leer algunas de sus escritos, de sus cuentos, han podido plasmar a través de dibujos lo que han entendido, o la misma biografía, o la fotografía del escritor, ¿no? Entonces, eso es uno de lo que hemos venido haciendo. Lo otro es que hace poco hemos terminado ya con la directiva para que nuestros maestros recuerden, solamente estamos recordando que lo que tienen que hacer es nuevamente seguir promoviendo la lectura en nuestros estudiantes. La norma dice que todo estudiante debe leer un tema, una lectura, un libro por mes. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que a partir del interés del propio niño, nuestros maestros tienen que recoger esas aspiraciones y luego promover que ellos lean, ¿no? Muy interesante. Y dígame, ¿de qué manera influye la lectura en el aprendizaje de los estudiantes a propósito de este tema de rutas de aprendizaje? Por supuesto, pues hombre. La lectura es, digamos, el insumo más importante. Por ahí empieza el tema de la comprensión. Entonces, la lectura influye para desarrollar las competencias, así simple, para desarrollar las capacidades y las competencias en nuestros niños. O sea, un niño no puede resolver problemas matemáticos si es que no comprende la lectura, ¿sí o no? Entonces, lo que hay que hacer es que nuestros niños empiecen por leer lo que les gusta, ¿no? Textos, y que vayan comprendiendo en sus 3 niveles. El niño tiene que comprender en el nivel inferencial, primero es elemental, ¿no? Luego en el nivel literal, luego en el nivel inferencial, y luego llegamos al nivel crítico. Entonces, cuando el niño ya comprende en el nivel inferencial, nivel crítico, está a la altura ya de seguir avanzando y leer algunas horas. Hace un momento usted estaba mencionando de que los niños deben empezar a leer. Cuando hablabas de García Márquez, escuché que decías, deben empezar por los cuentos más cortos. Efectivamente, por ahí, lo que está más cerca al niño. ¿Qué cosa es lo que está más cerca al niño? Algo que esté ligado a su interés, podría ser una revista, podría ser, cuentos cortos. No se puede obligar a un niño a leer, bueno, en este caso usted está mencionando esta obra de García Márquez, de más o menos 700 páginas, o 100 años de soledad, que tiene como 600 páginas, pero por ahí no podríamos empezar. Tenemos que empezar, cuando queremos que el niño le guste la lectura, por obras o cuentos más pequeños, ¿no? Claro. Y a propósito entonces de Plan Lector y de Gabriel García Márquez y del homenaje que le estamos rindiendo a Gabriel García Márquez, ¿qué autores recomendarías como jefe del área de gestión pedagógica para los estudiantes de secundaria en Luján número 06? Bueno, en la misma lógica que te voy diciendo, yo no recomendaría una obra. Lo que recomendaría es qué es lo que le gusta al niño, o sea, que el maestro identifique qué le gusta al estudiante, ¿te das cuenta? Pero si fuera yo, en todo caso, el estudiante tenía la edad de un niño, la obra que, a mí me gustó, por ejemplo, de cuando era niño, la primera gran obra que leí y que me gustó, por ejemplo, fue la de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? Me dio mucha pena, por ejemplo, Fantina, una mujer que vendió sus cabellos, vendió su diente para poder apoyar a su hijita que vivía lejos de ella. Me conmovió bastante, ¿no? Al personaje principal también, que por coger un pan, lo llevaron a prisión muchos años, ¿no? Entonces él salió, se convirtió en alcalde, un hombre poderoso, pero al final no terminó bien también, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, obras tan interesantes como El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, es una obra donde Rosendo Maki, el personaje principal, da cuenta, lucha por su pueblo. Sin embargo, en los tiempos, pero también narra pues un momento en que la sociedad vivió. O sea, la literatura no es una creación heroica de la nada, como has mencionado, siempre tiene una fuente, tiene un argumento, de donde recoge, como parte de la realidad. Félix Guamán Cabrera lo escuché alguna vez decir de que no hay obras que se crean de la nada, siempre se sustenta en algo. Tú mismo has dicho que el Gabo, García Márquez, claro, tenía fuentes, siempre parte de una realidad, ¿no? Por más mágico que sea, siempre parte de una realidad. Entonces, obras como esa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Julio Ramón Ribeiro, cuando habla de la palabra del mudo, la pobreza
narra sobre la pobreza en la costa, ¿sí o no? La pobreza en la costa. O hay una ahorita que casi no leen, pero yo leí hace algunos años, de Julián Guanay, creo que se llama El Otoño, el título, el retoño, ¿no? De Julián Guanay, que deberían leer los niños. No digo que obligatoriamente, porque uno de repente les interesa Juventud en Éxtasis de Cuauhtémoc Sánchez. Claro. Le podría interesar El Señor de los Anillos. O el Señor de los Anillos, está muy bien, sino de que hay que darle la orientación pedagógica a esas obras, ¿no? A esas obras. Tiene muchísimos mensajes también, si es que sabemos aprovecharla. Claro. Algunos lo llaman literatura light, me parece, ¿no? O de superación personal. O de superación personal, pero son interesantes y a la juventud le gusta. Y si es que hay que empezar por ese lado, porque sí le gusta, entonces hay que hacerla, pues, ¿no? Sino el maestro tiene que saber darle la orientación pedagógica, no solamente criticar que esta sí, que no. ¿No? Yo reconozco que hay obras que son clásicas en el Perú. A Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, se han olvidado. Aves sin nido, ¿no? Se han olvidado, pero te narra una realidad del siglo XIX en el Perú. Claro. ¿Te das cuenta? De cómo trataba, digamos, esa trinidad del sacerdote, el gobernador, el terrateniente en contra de los indios en el Cusco. ¿Te das cuenta? Y ella denuncia. Esa es una obra de denuncia. Pero esas cosas hay que motivar también al estudiante, hay que narrar en cierto modo, hay que buscar nuestra estrategia para que le guste la lectura al estudiante. Y cuando a ella le gusta la lectura, oye, nosotros tenemos hombres pues que sepan resolver los problemas matemáticos, resolver los problemas científicos, avanzar en todos los campos de la ciencia. La lectura es fundamental. Y si García Márquez es uno de aquellos que, como has dicho, leer Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, es una lectura hermosa, ¿no? O sea, donde solo el personaje que iba a morir no sabía que iba a morir. Todo el pueblo, Santiago Nazar. Todo el mundo sabía que lo iban a matar, pero el único que no supo que iba a morir era él. Hasta la empleada que tenía, la señora del mercado, el otro señor, todos sabían que lo iban a matar. Crónica de una muerte, pues Crónica de una muerte anunciada, pero el único que no sabía era él. Pero, y es una tensión la obra desde el comienzo hasta el final en García Márquez. Es una cosa hermosa. Si el maestro narra, el estudiante le va a gustar. Claro, y empieza por el final, ¿no? Lo interesante de García Márquez es que García Márquez no empieza por tu nombre, sino empieza a descubrir tus características, o de repente tu ropa, tu vestimenta. Al final dice que eres César Alvarado, Di Stéfano Herrera, o Pipo Guillén, o Johnny Prado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero el detalle está ahí. Y creo que no se trata de forzar la lectura, sino de construir lectura en el aula con inteligencia y con la participación de los estudiantes. Muy saludable tu intervención, César Alvarado. Te agradecemos por estar con nosotros. Te invitamos a compartir antes de la despedida. Vamos a ver el siguiente video. Tenemos otro premio Nobel, nuestro premio Nobel de Perú, Mario Vargas Llosa. Vamos a ver el siguiente video sobre Mario Vargas Llosa y su opinión sobre Gabriel García Márquez. Adelante, estudio. El Perú es el país invitado a la Feria del Libro de Bogotá y tiene una delegación de lujo encabezada nada menos que por don Mario Vargas Llosa, su escritor insigne, que con frecuencia se dice que es ganador del premio Nobel y se olvida que ha ganado todos los premios posibles del habla hispana y de otros además. Y es un gran placer para nosotros, maestro, le agradezco mucho el tiempo que en esta visita corta a Bogotá le dedica usted a los televidentes de RCN. Muchas gracias, muy amable, gracias. Don Mario, llega usted a Colombia en esta oportunidad, creo que son muchos y frecuentes, por fortuna, los viajes suyos a este país, después de la muerte de García Márquez. De hecho, esta feria terminó siendo casi que un homenaje tanto a García Márquez como a usted. Quiero preguntarle, ¿cómo cree que vamos a recordar a García Márquez en el futuro? Pues yo creo que va a ser recordado como un gran escritor de nuestro tiempo, como uno de los escritores que alcanzó más distinciones, reconocimiento y lectores en el mundo entero. Y creo que la obra de García Márquez va a seguir ganando lectores después de muerto, que es lo mejor que le puede ocurrir a un escritor, ¿no? Creo que si un escritor quisiera explicar, digamos, la razón de ser de su vocación, la razón de ser de todos los años que ha tomado escribir la obra que deja, sería eso, decir que, bueno, que mis libros me sobrevivan, que mis libros vivan más que yo, y que sigan conquistando lectores como el Cid, ¿ah? Después de muertos. Sí. Creo que es el caso de García Márquez. ¿Cree usted que los libros de García Márquez se van a recordar todos por igual o a largo plazo puede ser básicamente el autor de 100 años? No todos por igual, creo que eso en ningún escritor ocurre eso. Hay libros que destacan más que otros y en el caso de García Márquez creo que indiscutiblemente 100 años de soledad, ¿no? La impresión que da la obra de García Márquez es que todo lo que escribió antes fluía en esa dirección
y que luego de 100 años de soledad todo lo que escribió de alguna manera derivaba, transpiraba de esa obra maestra, ¿no? Leí en una entrevista reciente que usted le dio a un medio de comunicación español que usted no solamente ha sido un lector, sino un relector de García Márquez. Porque sí, usted porque lo he enseñado. Lo he enseñado muchas veces y entonces pues siempre he vuelto a releerlo, a tomar notas. ¿Y lo ve de una manera distinta? Si usted lee 100 años de soledad o alguna otra obra de García Márquez ahora, en comparación a como lo vio la primera vez que lo leyó. Bueno, digamos, la novedad que fue 100 años de soledad, pues ya no existe, la obra está allí, hemos tenido tiempo de releerla y además de interpretarla de manera distinta. Yo no diría que la obra ha cambiado, aunque las obras cambian con el tiempo, pero sí creo que 100 años de soledad es una obra que va a quedar. Creo que de pocas obras contemporáneas se puede decir con tanta certeza, quizá los cuentos de Borges, algunos ensayos de Octavio Paz, pero en lo demás, digamos, hay la gran incertidumbre, ¿no? Si esas obras van a pasar la prueba del tiempo, y yo creo que 100 años de soledad, sin ninguna duda. Diría lo mismo de los cuentos de Borges, seguramente van a pasar la prueba del tiempo y dentro de 100 años estarán tan vivos como lo están ahora. Y de lo demás es difícil saberlo, ¿no? A veces el futuro cambia el pasado, reconoce obras que pasaron desapercibidas y obras que parecieron enormemente importantes en una época, luego se desinflan, se desvanecen, porque eran demasiado dependientes de una actualidad. Sumamente interesante las declaraciones del Premio Nobel Mario Vargas Llosa sobre Gabriel García Márquez. Muy trascendental y diríamos en el lenguaje de Gabriel García Márquez, descomunal. Nuestros pueblos tienen sus costumbres, tienen sus bailes, tienen sus danzas. En el Perú, por ejemplo, el huayno es una tradición. En Latinoamérica, la cumbia es una constante. Y en Colombia, el vallenato. Vamos a ver, mi querido distinguido César, un vallenato que ha sido dedicado a Gabriel García Márquez. Adelante, estudio. Tienen su coronada y canta el padre Leandro Villa triste por la serranía. Cuando yo canto esa canción, en cualquier lugar que me encuentre, me acuerdo de ti. Sumamente interesantes. ¿Cuál es tu opinión sobre el primer video de Mario Vargas Llosa y el siguiente video de Vallenato con García Márquez? Sin duda alguna, ¿no? Vargas Llosa reconoce la labor literaria de García Márquez, porque no hay nada que hacer. García Márquez es García Márquez, uno de los más grandes, premio Nobel, igual que Vargas Llosa. Y en el segundo se observa que García Márquez es un hombre del pueblo como nosotros, ¿no? Así como nosotros tenemos el huayno, dijiste tú, o la chicha en la Sierra Central, o la cumbia, o la salsa en el Callao, ¿no? García Márquez, ¿no?, se emociona cuando escucha el vallenato, porque es una música típica de Colombia. Yo creo que aquí estamos entre los hombres del pueblo y es necesario que nuestros estudiantes lean a este hombre, García Márquez. Muy bien, mi querido distinguido César. Tu saludo final para el programa Hablemos de Educación.
Bueno, agradecerte, Johnny. Estás pasando unos programas interesantes y esto es lo que esperábamos, de que haya un espacio para que los maestros, para que los directores, los estudiantes, los padres de familia puedan enterarse de lo que estamos haciendo en materia de educación en la UGEL 06, en los 6 distritos que comprenden, ¿no? Chaclacayo, Chosica, Santa Anita, Vitarte, La Molina y Cieneguilla. Buenas noches. Muy agradecido al maestro César Alvarado Laveriano, quien ha sido nuestro invitado de honor esta noche y nos ha permitido también compartir opinión y comentario sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez y la labor importante que está haciendo la UGEL número 06 respecto al plan lector. Entonces, este programa ha sido un homenaje al gran escritor Gabriel García Márquez, a un mes y medio de su sensible fallecimiento, que causó conmoción mundial y también pues en muchas localidades, sea en Colombia y en nuestro país, se ha rendido un tributo y un homenaje justo. Y en Hablemos de Educación hemos querido en esta noche compartir nuestro homenaje a la personalidad de Gabriel García Márquez. Esperamos que el programa haya estado al agrado de la teleaudiencia. Y a propósito del programa, queremos reiterar una vez más a las instituciones educativas. Sí, no se olviden que ya está lista la página Perú Educa, www.perueduca.p, para que puedan inscribir los directores, los delegados de las instituciones educativas a su representación en la actividad 10º Juegos Florales Escolares Nacionales. Teatro, declamación, danza tradicional, instrumental, vocales, pintura, artesanía, cuento, poesía, robótica, graffiti, fotografía, historietas, hip hop, banda escolar de música y blog. No se olvidan, participan 5º y 6º de primaria y 1º al 5º de secundaria. Nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado el día de hoy y en especial a nuestros amigos de cámara, a Raúl Samaniego, a Ana Licapa, que están magníficamente enfocándonos constantemente, cuidando al detalle que esto salga muy bien y de la manera más excelente. También nuestro agradecimiento a Valerio Grijalva en el switcher. En ese sentido, nos despedimos en Hablemos de Educación. En la dirección general, Américo Valencia Fernández. En la producción general, nuestro amigo José Pipo Guillén. Y en la conducción del programa, hoy no estuvo con nosotros David Vilca Rodríguez, estuvo con ustedes Johnny Prado Poma. Hasta la próxima. Nos estamos viendo el día miércoles de 7 a 8. Primicia el día miércoles con la trenza y el pan de quinoa más grande. Hasta la próxima.